Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae todos, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy vamos a hablar acerca doctrina del nuevo nacimiento. Doctrina del nuevo nacimiento. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta noche estamos delante de ti, oh Dios, y necesitamos que esta palabra día a día afirme nuestras vidas delante de ti. Permite que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumplas el objetivo en cada uno de nosotros, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos en esta noche. Hablando doctrina del nuevo nacimiento. Por eso necesitamos tener en cuenta que la incredulidad es pecado y que la justicia propia de cada ser humano es también pecado. Isaías llama nuestras justicias como trapo de inmundicia. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso cada vez que nosotros expongamos la palabra, sea en la casa de Dios, sea en un lugar que estamos visitando, tenemos que tener cuidado las palabras que declaremos. Antes de declarar algo, necesitamos, hermanos, tener en cuenta unas reglas elementales. Estas reglas elementales nos las enseñó varias veces nuestro hermano Eliseo Duarte. Y eran: ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Porque si nosotros no lo usamos de manera correcta, no colocamos los términos bíblicos a las personas no adecuadas, las vamos a confundir. Y mucho más, una persona dentro de la casa de Dios se puede desanimar cuando colocamos términos bíblicos donde no corresponden. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque en la Biblia hay escritos para Israel. Hay escritos para la iglesia del Señor. Hay escrito para los incrédulos. Hay escrito para Satanás y sus demonios. Por eso cada vez que alguien se pare, hay que mirar el texto y el contexto bíblico explicando lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a mirar aquí Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Por qué necesitamos mirar detenidamente la palabra de Dios? Porque hay veces nos apresuramos a declarar juicios donde no los hay, o declarar de pronto hablando de espíritus, de demonios, o declarando de pronto abiertamente a una persona que está en pecado, desconociendo la palabra de Dios, y mucho menos de pronto enviando ya a la gente a la condenación. Por eso tenemos que venir al término bíblico. Por eso el Señor dice aquí en Romanos 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es estar, es en tiempo presente. Aquí no está hablando estuve, eso no, yo no puedo expresar estuve consagrado, un día me bauticé. No, están en Cristo Jesús.
Y sigue añadiendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que dice el verso 5 de este capítulo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando alguien de pronto tiene una conducta de rebeldía, algunos adjudican, es que tiene un mal espíritu. No, aquí no es un mal espíritu, aquí es un comportamiento inadecuado como creyente. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso necesitamos mirar la palabra de Dios. Recuerde que las cartas escritas por el apóstol Pablo y por Pedro, las cartas fueron escritas a la iglesia. Quiere decir que esas cartas fueron escritas a hermanos y hermanas bautizadas en el nombre de Jesús y que habían recibido el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando usted lea los evangelios no fueron escritos a la iglesia. En los evangelios están los mandamientos y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y en los hechos está el cumplimiento. En las epístolas está la doctrina y enseñanza. Por eso hay que escuchar, hermanos. ¿Sabe que el Señor Jesucristo solamente usó 2 veces el término la iglesia? No lo usó en ninguna otra parte. Él no usó la iglesia ni en el Antiguo Testamento. Él lo usó, dice aquí en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso dijo el Señor Jesús. Es decir, que no había nacido la iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que no había preparado sus 12 hombres que supieran quién era el Señor Jesús. Por eso, antes de este acontecimiento, el Señor no se refirió a la iglesia. Y segundo, lo usó en Mateo capítulo 18, verso 18. Y cuando dijo, si Jesús dijo, si no lo oyen ellos, dilo a la iglesia. Fue las únicas 2 veces que Jesucristo mencionó a la iglesia. Pero cuando vamos a las cartas, dice que Pablo escribió 13 cartas donde habló de la iglesia. Y hubo una donde quedó más demarcada, que fue en Efesios, donde describe la iglesia desde el principio. Alabanzas al nombre de Jesús. Hasta su presentación en el cielo por el mismo Señor. Por eso Pablo resumió el propósito de la iglesia en 4 hechos. Número 1, Cristo amó a la iglesia. Y dice la Biblia que Él amó a la iglesia antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 4. Dice que Él amó a la iglesia antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Se entregó a sí mismo por ella. Ese fue, hermanos, el cumplimiento de los tiempos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor, hermanos, hizo todo ese proceso o ha hecho todo ese proceso? Para presentársela a Él mismo. No para presentársela a nadie más. No para presentársela a otra deidad. Él purgó esa iglesia para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si usted lo quiere adorar, adórele, porque nosotros somos parte de esa iglesia. Él nos está purificando a través de su preciosa palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que allí está encerrado todo el propósito
del Señor Jesucristo con su iglesia, que somos nosotros. Lo concerniente a la iglesia está en las cartas. Hay que acordarse de eso. Todo lo que el Señor trató en la iglesia a través de sus hombres está en las cartas. Quiere decir que fueron cartas referidas directamente a la iglesia. No a incrédulos, no, fue a la iglesia, hombres y mujeres ya bautizados y llenos del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso hay que recordar esto para que no se nos olvide. Efesios capítulo 1. Perdón un instante. Verso 13. Dice la palabra del Señor: en Él, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esta palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, en el Señor Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que esta carta de los Efesios habla en tres tiempos. Y mire bien: fuisteis, pasado, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice que es, quiere decir presente. Quiere decir ahora, es las arras de nuestra herencia. Y dice hasta, quiere decir futuro, hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que cuando vamos a la carta de los Efesios, el Señor nos habla en diferentes tiempos concerniente a la iglesia del Señor. Efesios capítulo 4, verso 30. Nos dice el Señor: y no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, el cual estáis sellados para el día de la redención. Quiere decir, hermanos, que el día que el Señor venga por la iglesia, usted y yo seremos reconocidos, porque sobre nosotros Él ha derramado su Santo Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso que recibimos, si yo lo hablara a término personal, yo lo recibí hace 24 años. Quiere decir que ese Espíritu Santo que el Señor derramó en mí, está en mí y soy reconocido por Él, porque sobre mí Él derramó su Santo Espíritu. Eso queda en nosotros, gloria al nombre de Jesús. No quiere decir que me tenga que conformar porque un día yo fui lleno del Espíritu Santo. No, el cristiano cada día necesita, hermano, cada día ser lleno más y más del poder de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Todavía está en nosotros. Y ahí en Efesios 5:18, Él nos anima y nos dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto que está diciendo Jesucristo aquí es una orden para nosotros. Antes bien, sed llenos. Esto lo tenemos que anhelar nosotros todo el tiempo. Buscar la llenura del Espíritu Santo no es cuando vienen los problemas, no es cuando viene la enfermedad, no es cuando viene la necesidad. No, hermanos, esto tiene que hacer un anhelo ardiente en nosotros cada día. Buscar la llenura del poder de Dios. Porque ese poder de Dios es el que nos ayuda a confrontar las huestes de maldad. Esa llenura del poder de Dios nos da autoridad, nos da poder, aleluya, para enfrentar al enemigo.
Alabanzas al nombre de Jesús. Dice, hablando entre vosotros, mire lo que dice, hermano, un hombre y una mujer que está buscando la llenura del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor. No solamente con nuestros labios, en vuestros corazones. Alabanzas al Rey de la Gloria. Es una orden y esto es para todos. Entonces, por eso, hermanos, cuando alguien le ha entregado su vida a Cristo y de pronto a la persona no ha sido llena del Espíritu Santo, nosotros no podemos entrar en ese descalificativo de decir que no es hijo de Dios o que no puede ser salvo. Pienso que lo que nosotros tenemos es que motivar y decirle a esa persona, usted es un hijo de Dios, porque usted un día oyó el evangelio, renació por la palabra de Dios, lo llevó, aleluya, a la sepultura del viejo hombre. En ese instante te convertiste en hijo de Dios. Y te hizo salvo porque ese día Jesucristo perdonó tus pecados. Y eso te habilita, aleluya. Tienes la oportunidad de buscar la llenura del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno es entender esto. Es que recibir el Espíritu Santo de Dios es un arma poderosa para todo creyente. Porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Cuando estoy revestido del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo me da discernimiento de todo lo que acontezca. Allí no opera tu razonamiento, ahí no opera tu manera de pensar. Ahí te guía el Espíritu Santo de Dios a toda decisión de tu vida. Nos llena de autoridad, nos da libertad. Mis hermanos, la palabra de Dios es la que imparte vida. La palabra de Dios es la que imparte la fe. La palabra de Dios es la que imparte luz. Las palabras que vienen del razonamiento humano no traen vida. Las palabras que vienen del razonamiento humano traen es ideas. Ideas, no vida. Porque la única palabra que trae vida es la palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo. Dale una alabanza al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto lo dijo Jesús en San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Si creemos de verdad, eso me está conduciendo que un día voy a alcanzar la vida eterna. Si permanezco en Cristo Jesús, si permanezco en sus caminos, si vivo la palabra de Él, alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Escuche esto y quiero que lo atienda muy dedicadamente. Porque muchas veces hablamos a la ligera y declaramos cosas que no son verdad. Hay veces declaramos que cuando alguien de pronto por casualidad no ha sido sano o ha pasado un tiempo, la gente habla desmedidamente y dice que hay un espíritu allí. No, no es así. Ni tampoco pensar que alguien que no ha sido lleno del Espíritu Santo no va a ser salvo. Alabanzas al nombre de Jesús. Escuche esto, si alguien muere sin recibir el Espíritu Santo, usted y yo le tenemos que dejar eso es a Dios. No eres tú ni soy yo que nos toca descalificar a nadie. Amén. Dios no ha puesto a la iglesia, a nosotros, como fiscales ni como jueces, porque todo eso está en la soberanía de Dios.
Si el mismo Señor dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a que el mundo sea salvo. Eso lo dijo en San Juan 3:15, 3:17. Quiere decir que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es salvar. Y si Él lo ha dicho, ¿quién soy yo para llevar lo contrario a lo que Él ha establecido? Por eso tenemos que tener cuidado de eso. No hemos sido llamados ni a condenar ni a mandar el infierno a nadie. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque cuando se expresa eso, en verdad no ha conocido el Evangelio. Porque el Evangelio ha venido es para salvar a la humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque de pronto decimos nosotros, no, como ese hermano, esa hermana nunca le he oído yo hablar en lenguas. Pues muchos hay muchos que han hablado en lenguas. Pero su mal testimonio dice mucho. ¿De qué me sirve hablar en lenguas y tener un testimonio no muy bueno? Pero cuando hay un hijo, una hija llena del Espíritu Santo y dando fruto del Espíritu, ya es una cosa muy diferente. Amén. Porque Él dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo te mueves afuera? ¿Cómo te mueves en el trabajo? ¿Cómo te mueves entre tus familiares inconversos? ¿Cómo operas? Recuerde bien que la ley empezó desde Éxodo 19. Por eso hay que saber colocar las frases donde deben de ir. Antes de la ley, hermanos, antes de todo esto, no había ley. Antes de Éxodo 19 no había ley, ni la ley era retroactiva. Por tanto, Abraham no guardó la ley. Hay algunos que hablan de eso. Abraham no fue en el tiempo de la ley. Por eso la humanidad está dividida en tres partes. Antes de la ley, desde Adán al Sinaí, 2700 años. La ley del Sinaí al Calvario, 1500 años. Y después de la resurrección de Cristo, Romanos capítulo 3, verso 21, perdón. Por eso dice aquí la palabra de Dios y hay que colocar los términos donde corresponden. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que antes, ahora sin la ley, hay que profundizar las escrituras y la redención que viene de Dios. Por eso necesitamos hablar del nuevo nacimiento. Hago una pregunta esta noche. ¿Ustedes creen que en los principios cambian? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los principios cambian? No cambian. Los principios nunca van a cambiar. Jesucristo dijo ahí en la palabra de Dios que todo se reproduzca según su especie, según su género. Y no es así todavía. Si usted siembra frijol, no va a salir tomate, sale frijol. Si usted siembra un aguacate, salen aguacates. Si hay un animal, produce el mismo animal. Si ha nacido un bebé, va a nacer otro bebé. La raza humana se multiplica conforme a la especie. Quiere decir que los principios dados por Dios nunca van a cambiar, porque fue Él el que ha establecido todas las cosas desde el principio. Por eso, el bautismo, ustedes dicen que el bautismo se hace en el nacimiento de agua. No es así. Recuerde lo que dijimos en Santiago capítulo 1.
El bautismo en agua es sepultura. Santiago capítulo 1, lo dijimos allí, verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de su variación. Verso 18. Él, el Señor Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, por la predicación del Evangelio. Cuando oímos el Evangelio fue la que redarguyó nuestras conciencias, nos hizo reconocer nuestra condición delante de Dios. Y eso fue lo que produjo en nosotros un genuino arrepentimiento y reconocer que necesitábamos ser salvos. Y cuando entendimos esto, por eso pedimos el bautismo. Ir a las aguas quiere decir, tenía que ser sepultado el viejo hombre y la vieja mujer. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso todo cristiano debe saber esto. Fuiste rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra mala y vana manera de vivir. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice, la cual heredasteis de vuestros padres. ¿Cuáles fueron esos padres? Adán. Si a uno lo engendra un pecador y se casa con una pecadora, ¿será que nace un santo? No, un pecador. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para hablar, para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de avaricia, mire lo que nos dice el Señor: recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué es lo que puede hacer esa palabra implantada en nuestros corazones? La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Amén. Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, siendo renacidos, esto significa nacer otra vez. Recuerde que el bautismo es sepultura del viejo hombre. Ahí estamos bautizando, enterrando a ese viejo hombre, porque ahí lo está enterrando con todos sus pecados. Y el Señor dice: no tendré más memoria de esos pecados. Quedan sepultados en lo profundo de la mar. Y cuando sale de esas aguas, sale de allí siendo hijo de Dios. Vas a ser propiedad de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso no es igual la sepultura que el nacimiento. Somos nacidos en la parte espiritual. Dice Tito capítulo 3, verso 3 al 7. Aquí dice que somos salvos. ¿Cómo somos salvos? ¿Y para qué somos salvos? Del 3 al 7. Porque nosotros también éramos pasado en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice el verso 5?
nos salvó. No por obras de justicia que usted y yo hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese lavamiento que está hablando aquí, hermano, ese es el efecto de la palabra de Dios, porque la palabra es como agua que llega a nuestra vida y nos lava, aleluya, de todo ese mal proceder que estábamos haciendo. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice, éramos, ya no somos. Ese estado de pecado, dice, está en el pasado. Nos salvó de lo que éramos, para que justificados por su gracia, dice, llegásemos a ser herederos, dice el verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Alguien alaba al Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Recuerde que el bautismo es acto de sepultar. Eso lo dijo Pablo. Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Alabanzas al Rey de la Gloria. Qué bueno, hermanos, que podamos entender todas estas cosas. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que el bautismo es una semejanza de la muerte de Cristo. Lo que hacemos del viejo hombre. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo y Nicodemo no lo entendió. Porque Nicodemo lo analizó biológicamente. Ese nacimiento que se está hablando, hermanos, es el nacimiento espiritual en cada ser humano. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor le decía que era de la simiente de otro nacimiento, de la otra naturaleza. El Dios de arriba del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien o sobre un creyente, lo reconoce, hermanos. Somos reconocidos como hijos de Dios. Somos reconocidos porque ese día se invocó el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso ahí en Juan capítulo 3, verso 2, dice, Nicodemo fue al Señor de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir, hermanos, le tuvo que dar una doble dosis de la enseñanza, hablando del nuevo nacimiento a Nicodemo. ¿Cómo nacer? Nosotros podemos traer de pronto un ejemplo. ¿Cómo una mujer sabe cuándo queda embarazada? No lo sabe. No sabe el día exacto que quedó embarazada. Pero al pasar los días, las semanas y los meses, comienza a sentir algo diferente. ¿Cierto? Su periodo ya no vuelve a aparecer. Comienza a sentir cosas. Entonces, ella comienza a declarar, creo que estoy en embarazo.
pero se quiere asegurar, ¿cierto? Y van del médico y cuando hacen el examen le dan la buena noticia: usted está embarazada. Pero usted podrá asegurar qué día quedó embarazada. Entonces, hermanos, qué importante es entender eso. Así pasa con el creyente, con el alma. ¿Sabe cuándo nace él? Cuando la palabra de Dios impacta su corazón, impacta su vida, y él comienza a tener unos comportamientos diferentes. Allí es donde dice: la palabra implantada hizo el efecto en la vida de ese hombre. Alabó esa mujer, gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire, hermanos, Jesús lo explicó de esta manera, hablando del nuevo nacimiento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. Observe que Israel, ellos estaban siendo mordidos por las serpientes allí. Y el Señor les dijo: hazte una serpiente. Y todo aquel que sea mordido tiene que ir y mirar la serpiente. El poder no venía de la serpiente. La restauración y la sanidad venía por la obediencia. Por eso se necesitaba era obedecer. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero acá en nosotros, para nacer, se necesita es creer el evangelio, para que en verdad nosotros, hermanos, podamos ser salvos. Alabanzas al Rey de la Gloria, para que usted no se pierda. Y el regalo del Señor es darle vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente, ¿cómo puede creer en el evangelio? ¿O cómo pueden creer en el Señor Jesucristo si no han escuchado? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Por eso hay que predicar y presentar el evangelio tal y como es. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hay veces nos desgastamos más señalando y más enviando a la gente al infierno que presentarles el evangelio para que se salven. Gloria a Dios. Por eso la gente se inclina a religiones, y es porque no saben el evangelio. Alabanzas al Rey de la Gloria. San Juan capítulo 3. (16, 17). Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, mire hermanos, el Señor aquí no está haciendo acepción de personas, le está dando la oportunidad a toda la humanidad. Amén. Para que todo aquel que en Él cree, pues para creer necesita oír el evangelio. No se pierda. Si oye el evangelio y cree y se arrepiente y da fruto de arrepentimiento y obedece bautizándose, hermano, pues no se va a perder, se va a salvar. Y el Señor le añade: mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dele una alabanza al Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso el que mira el Calvario por la fe recibe la vida. El que mira el Calvario por la fe recibe la justificación. Por eso Isaías pregunta aquí, Isaías 53. ¿Quién ha creído? Verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Por eso hay que predicar es el evangelio, que es Jesucristo. El sistema de Dios ha sido este, hermanos, y siempre será este, predicar el evangelio. ¿Por qué cuando hablamos de esos hombres de Hebreos, allí no se habla de otra cosa? Por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Sara, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Jefté, Bará, Sansón, David, Samuel. Por la fe se salvaron todos. Ellos entendieron, creyeron, pero también obedecieron. Y dice, ¿qué más puedo decir? Porque en el tiempo me faltaría contando lo de Gedeón. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Por la fe las mujeres recibieron, hermanos, a sus muertos resucitados. Por la fe es el elemento básico de la vida cristiana. Y la fe no se recibe porque papá cree en Dios o porque mamá le cree a Dios. La fe se recibe por oír y por oír la palabra de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Es el elemento básico de la vida cristiana. Y esta fe la produce es la palabra del Señor. Por eso es allí que debemos llegar la iglesia. Por eso, hermano, ese fruto del Espíritu, la fe, es fruto del Espíritu. Y este fruto, hermanos, debe de estar rodando la iglesia siempre, permanecer en nosotros. Por eso dice Santiago, la palabra implantada o sembrada es la que puede salvar vuestras almas. Yo quiero que usted guarde esos textos bíblicos para que usted pueda predicar con libertad. ¿Cómo sabe uno que fue engendrado por la palabra de Dios? Cuando uno comienza a reflejar un cambio, un proceder distinto, porque los hechos son fruto de pensamientos y sentimientos. Esto, hermano, estás por nacer. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso es que acudes a la pila bautismal corriendo, porque quieres rápido sepultar ese viejo hombre, esa vieja mujer, porque eso te lleva a convertirte en hijo o hija de Dios. Cuando entiendes el evangelio te estás dando cuenta el regalo que el Señor Jesucristo te está dando. Te está exonerando de la paga del pecado, que es muerte. Esta muerte lo que está expresando es condenación eterna. Pero a través de ese paso, de esa sepultura, estás allí enterrando a esa vieja mujer o viejo hombre para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Hermano Rodolfo, pase aquí al altar, al piano esta noche. Qué bueno, hermanos, que podamos entender lo que es nacer de nuevo. Y que esto, hermano, es algo vital en todo ser humano, porque Jesucristo ha dejado la puerta abierta. Pero quiero decirle, el cumplimiento de la terminación de esta gracia está a punto de terminar. Y por eso todo hombre, toda mujer que está oyendo el evangelio y aquí y en cualquier lugar del mundo, tiene que apresurarse a dar ese paso de fe. Dar ese paso de fe para ser salvo. Pueden estar en pie esta noche. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alabado es tu nombre, alabado es tu nombre. De mí, Jesús,
vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser. Y tú se eleva llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existencia. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Tú eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Me había sentido tan cerca de ti. Eso me da alegría y a la vez me da temor. ¿Dónde estás? Lo cubres todo con tu resplandor. No hay razones para nada. Tú eres mi corazón. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existencia. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Tú eres mi razón de ser. Tú eres la luz de mi existencia. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Tú eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado es el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta noche dándole gracias a Dios por lo que Él nos concede, porque la puerta sigue abierta, porque todavía hay oportunidad para que muchos sean salvos. Soberano Dios, esta noche te doy gracias a ti por la preciosa palabra que has traído a nuestra vida. Señor, sigue mostrándonos a través de ella, Señor, la oportunidad que hay para la humanidad. Sea usted doctrinándonos, enseñándonos, revistiéndonos de poder y autoridad para predicar el evangelio conforme a tu escritura. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo para con todos. El Señor Jesús les bendiga y les guarde.